Saludos amigos, Henry Ebrar, un servidor Manuel Jiménez, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto. Recordarles siempre que además de las frecuencias de Teleimpacto, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches, don Henry, ¿qué tal? Muy buena noche, don Manuel, ¿cómo está todo? Todavía temperaturas pero muy agradables. Hay que aprovecharlas porque ya probablemente de aquí a un mes estaremos empezando a notar que la temperatura va subiendo hacia acercarse a lo que es casi el inicio del verano aquí, la Semana Santa. Así que aprovechemos esas temperaturas tan sabrosas en el final de la tarde aquí. Ciertamente, hemos tenido temperaturas que han estado rondando entre los 18 y 21 grados. Incluso hoy en la mañana yo me sorprendí al notar, al ver el informe del tiempo, que en una zona como Montecristi la temperatura estaba en 21 grados. Y entonces recordé que también se ha estado informando desde la semana pasada que en La Habana, Cuba, ha estado incluso registrándose temperaturas de 0 grados en estos últimos días, y incluso hubo inundaciones en la zona del Malecón, pero todo esto lo que te indica es los efectos del cambio climático, porque ni hablar de las tormentas, las grandes nevadas y las bajas temperaturas que están ocurriendo tanto en Canadá como en Estados Unidos, que bueno, Nueva York, precisamente la alcaldía estaba hoy diciendo que iba a iniciar una investigación para sobre la muerte de 17 personas solamente en la ciudad de Nueva York a causa de las bajas temperaturas y de las grandes nevadas que han habido. Sí, tú ves, eso nos está mostrando que el tema del clima es tan difícil de prever. Tú recuerdas hace unos 20, 25 años atrás, Al Gore, que fue el candidato muy infeliz, ¿no? Que probablemente había ganado las elecciones, pero perdió el conteo de los votos en la Florida y nunca fue presidente de los Estados Unidos. Él después se dedicó plenamente a los temas de la ecología, del tema del cambio climático, y él hacía unos pronósticos de que en las fechas de hoy, en Europa, ya habría nieve, ya no habría temporada aquí, ya no será posible esquiar en los Alpes de Europa, en Francia, en Italia, en Suiza, y mira cómo son las cosas. Pasado mañana se inauguran las Olimpiadas de invierno, y va a ser precisamente en Italia, y hay casi sobreabundancia de nieve, y qué bien que eso sea así. Y recordar que efectivamente en el hemisferio norte, en el invierno, hace mucho frío, y antes, yo recuerdo de chiquito en Francia, había nieve en invierno, durante muchos años no los tuvimos, y ya de nuevo tenemos nieve. Parece ser el ciclo un poquito, ¿no? de la vida del clima, pero sí, hay que prepararnos porque tenemos mucho frío ahora y dentro de unos meses vamos a tener mucho calor. Así mismo será. Bueno, Henry, normalmente nosotros los miércoles tenemos una agenda muy variada de temas interesantes. Esta primera parte del programa yo quiero dedicarla a tratar algunos temas de carácter económico porque de una u otra manera han merecido la atención ya de gran parte de la opinión pública. Hablando, por ejemplo, de las cifras de exportaciones que dio el gobierno al finalizar el año, estuvimos hablando de que las exportaciones, de acuerdo a esas estadísticas, fueron récord, más de 14.600 millones en exportaciones. Una parte importante de esas exportaciones, el 61%, representó el sector de zona franca. Pero a esto hay que agregar igualmente el tema del oro, la producción de oro, básicamente por los altos costos que se están verificando en los mercados internacionales. Precisamente en el día de hoy
se estuvo informando de una recuperación del precio del oro y la plata, luego que el lunes había producido una ligera disminución de un 3%, pero en el día de hoy vuelve a colocarse por encima de 5.000 millones de dólares, 5.000 dólares la onza, de acuerdo a los reportes de prensa. Pero esta situación, precisamente este boom con los precios del oro, lo que le llaman como el metal refugio, resulta que ha replanteado aquí en el país algunas inquietudes, incluso de economistas, hablando de que el gobierno debería plantearse una revisión del contrato con Barrick Gold, porque bajo la suposición de que se debe garantizar mayores ingresos al sector público por esta explotación y exportación tanto del oro como la plata. Yo quisiera preguntarte, en términos reales, ¿se está beneficiando o no se está beneficiando el país? ¿O el contrato que tenemos realmente plantea situaciones cómodas, situaciones holgadas para el Estado Dominicano en una situación como la que estamos viviendo hoy, es decir, de aumento récord en los precios del oro? Mira, te agradezco mucho esta oportunidad porque hay muchas leyendas urbanas que rondan el tema de la minería en la República Dominicana, por muchas razones que vienen ese del pasado, ¿no? Es una industria que viene con una mochila muy pesada por muchos desastres de antes, empezando precisamente por el tema de la Rosario, que había terminado con una de las pocas minas de oro en el mundo que había quebrado, era precisamente la mina de República Dominicana, con el agravante de tener unos pasivos medioambientales catastróficos. Pero eso es la historia vieja. A partir del 2013 se reabre lo que ahora conocemos como Barrick Gold, o la mina de oro de Pueblo Viejo, en Cotuí, y en dos oportunidades ese contrato fue modificado. La primera enmienda, que correspondió en el año 2009 a la administración de Leonel Fernández, en un momento cuando, recordemos, en el 2009, crisis financiera mundial, lo que buscó con esta modificación al contrato Leonel Fernández era asegurar de que la inversión se hiciera, y se logró el propósito de lograr que inclusive una de las únicas inversiones grandes que se hiciera en el continente latinoamericano en ese año fue precisamente la construcción de lo que son las instalaciones que conocemos hoy en día en Cotuí. Luego, en el 2013, se produce la segunda enmienda bajo la administración de Danilo Medina, que logró adelantar unos pagos de impuestos que hubiesen entrado mucho después, y sí había parte de la discusión, logró mejorar un poco la participación del Estado al negociar el monto de la inversión inicial, que algunas cosas parecían infladas, se logró pues una buena negociación. El espíritu de esta negociación, tanto en los tiempos de Leonel como en los tiempos de Danilo, el presidente Fernández, el presidente Medina, porque esta familiaridad no es apropiada, partía sobre el principio de que el Estado aporta a este negocio la mina, y el socio canadiense en aquel momento, y ahora canadiense y americano, porque Barrick Gold tiene el 60% del contrato, y la firma americana tiene, New Gold tiene la otra parte, el 40% restante. Entonces, se hizo sobre la base de que entonces la otra parte va a poner el dinero, toda la inversión necesaria, más de 4.000 millones de dólares, asumir el riesgo de la explotación y asegurar la logística de la exportación y la venta del oro. Y sobre esta base, pues 50-50. En la actualidad, ya está el momento, y gracias a las fórmulas que ha sido establecida en el contrato, asegura que la República Dominicana obtenga el 50% de
los beneficios generados, lo que se llama la renta minera que sale de esta mina, que es la diferencia entre los precios de venta y los costos. Bien, dicho eso, es importante entender que primero, porque algunos me estaban diciendo, pero ¿de qué nos sirve que el precio del oro se haya disparado hasta ahora? Llegó a superar 5.000, la semana pasada inclusive subió hasta 5.660 en el transcurso del día jueves, porque algunos dicen que cuando se negoció el contrato el oro estaba a 800, entonces solamente estamos ganando hasta 800. No, eso es falso de toda falsedad. En todas las minas de oro del mundo, y esa es la realidad también aquí en la República Dominicana, el precio del oro no lo pone ni la Barrick ni el Estado Dominicano. El precio lo pone el precio del mercado, que diariamente en el mercado de Londres, que es la referencia, del mismo modo que para el petróleo, WTI, la referencia es el mercado de Nueva York, en el caso del oro es el mercado de Londres. Eso hace que conforme van subiendo los precios del oro, el valor de las exportaciones dominicanas y las recaudaciones crecen. Ustedes me dirán, sí, pero mira, yo no te creo. Vamos a darle una cifra que demuestra que así sea. Fíjense que el año pasado las exportaciones de oro superaron los 2.000 millones de dólares y tuvieron un incremento versus el año anterior en torno al 60%. Pues el año pasado las recaudaciones han subido más de un 150%. Eso nos muestra que efectivamente conforme van subiendo los precios del oro, las recaudaciones van subiendo, que son la combinación de 4 figuras. Una regalía, que es que cada vez que se exporta, se calcula un 3.2% del precio de venta, y eso se paga cada mes. Después está, por supuesto, el impuesto sobre la renta, que en aquel momento del contrato estaba en 25%. Hay una participación adicional para garantizar precisamente este 50%, que se llama la participación a las utilidades netas. Y finalmente, cuando se hizo la renegociación por parte del gobierno de Danilo Medina, se incorporó una nueva figura que se llama un impuesto mínimo anualizado, que permite garantizar después del 2016 que la proyección que se está haciendo cada año en base a los precios que terminen siendo los precios del mercado, Barrick Gold tiene que garantizar al Estado Dominicano el 90% de estas ganancias, lo cual quiere decir que si por alguna razón Barrick no es productivo a nivel de costo, entonces esta insuficiencia en la gerencia, si fuese el caso, pues la tiene que asumir Barrick. Eso es como una póliza de seguro que se tiene. Resultado de esto, fíjense que el año pasado había un presupuesto de unos 10.000 millones de pesos para las recaudaciones, y las recaudaciones terminaron sumando 41.000 millones de pesos. Este año se proyectaba en el presupuesto un valor de unos 31.000 millones de pesos, pero con un precio del oro de 3.400, y ahora con precios que superan los 4.000, los 5.000 dólares, es altamente probable de que entonces las recaudaciones para el gobierno dominicano puedan superar los 50.000 millones de pesos. En este sentido, yo entiendo que tenemos un contrato que muchas firmas internacionales que han venido asesorando al gobierno dominicano y haciendo una valoración de esto, se cita en muchos países como ejemplo, modelo, este contrato que se ha firmado entre las partes. Yo, hasta el momento, yo puedo desmentir todo lo que yo he escuchado, que nos ha activado una cláusula, que hemos dejado de recibir 30.000 millones de pesos. Yo considero eso como unas leyendas urbanas, de que podamos, de que necesitamos seguir ganando más. Sí, eso es lo que vamos a ver precisamente con los precios de este año. Y finalmente cierro esta larga respuesta diciendo que realmente hoy en día el debate importante ya no es tanto de ver, mira, que cuánto estamos recaudando, sino qué vamos a hacer con este dinero, cómo garantizar que ese dinero extraordinario que le está llegando a la República Dominicana
lo estemos administrando correctamente, lo estamos invirtiendo correctamente, porque los recursos de la minería no son infinitos. La onza de oro que tú sacaste de tierra, Manuel, no se reproduce. Es la diferencia entre una onza de oro y una libra de cacao. Tú cosechaste, el año que viene tú vuelves a cosechar la planta y tú tienes más cacao. En el caso de una mina, lamentablemente, esta industria extractiva, el oro que tú sacaste no lo puedes volver a sacar. Sí, hace justamente tú mismo planteabas hace 2 semanas justamente la necesidad de que de alguna manera se tendría la iniciativa de generar una ley que especialice los recursos que se obtienen a través de las exportaciones de oro para que se detienen a planes y programas concretos dentro del Estado Dominicano. Pero tú estás hablando de los temas que se han estado planteando. Por ejemplo, Luis Manuel Piantini, que estuvo ayer en este programa, hablaba de que el año pasado el país se había privado de recibir alrededor de 30.000 millones de pesos. Él dice porque no hubo una actualización de los mecanismos impositivos vinculados al precio del oro. No entendí mucho qué quiso decir. No, yo tampoco. Yo creo que ahí puede ser que haya cierto desconocimiento del contrato por parte del señor Piantini, porque lo que hay es que efectivamente cada 3 años, de conformidad con el contrato, se va actualizando esta tabla a la cual seguramente hace referencia, que es que cada 3 años, y ahí tocaba precisamente 2023, 24, 25, y ahorita se está haciendo la revisión, la proyección del modelo para 2026, 2027, 2028, y ahí se establece una proyección no para un precio fijo del oro, sino que para un precio que va subiendo, de modo que en función de lo que haya subido el oro, tenemos la posibilidad efectivamente de cobrar los impuestos, no solo la base de precios viejos o de porcentaje viejos, sino de los precios actuales. No, yo creo que, mira, la verdad es un contrato bastante complejo, que ha sido bastante bien hecho. Por supuesto, uno siempre puede pensar, mira, podemos estar renegociando las condiciones. Ahora, hay que tener también mucho cuidado con esas cosas, que un momento cuando el país se está abocando a poder seguir captando más y más y más inversión extranjera, hay que tener mucho cuidado de no dar la impresión de que una vez que la inversión está acá, le queramos cambiar las reglas, hasta a veces cuando no haya necesidad. Yo creo que de verdad la urgencia donde deberíamos de enfocar en nuestro tiempo, en nuestros esfuerzos, es ver cómo creamos los mecanismos para que esos 50.000 millones de pesos que se vaya a recaudar este año, podamos tener una inversión que sirva las comunidades mineras, las inversiones que se necesitan hacer en la frontera, y que esta minería sirva como el motor para financiar la agenda de desarrollo que ha planteado el presidente Abinader para poder mañana lograr duplicar el tamaño de la economía dominicana. Por dicha, tenemos esta mina de oro, e inclusive, yo iría más lejos, también debemos estar discutiendo como sociedad de que podamos abrir otras minas que van a tener la posibilidad, con los precios de hoy, de ser altamente rentables. En este caso, yo sé que es polémico, pero hay una mina, hay un proyecto minero en San Juan de la Maguana que ojalá, pues, si el estudio de factibilidad medioambiental da una respuesta positiva, mañana puede servir para sembrar más desarrollo en esas provincias del sur. Bueno, Henry, vámonos con una pausa comercial porque cuando retornemos tendremos tu comentario económico y me gustaría que en ese análisis y comentario que habitualmente hace aquí en Propuesta de la Noche, te refiero un poco al tema porque fuentes del Banco Central están informando de que finalmente la economía dominicana creció 2.1% en el año 2025. Se proyecta que para este año, 2026, el crecimiento rondaría por 4 puntos, bueno,
está entre 4, tomando lo que dice CEPAL, que habla de 3.6, Banca Mundial 4.6, Banco Central 4%, es decir, ver realmente cuál sería el escenario que se plantea, porque y cuáles serían los factores que de alguna manera impulsarían ese crecimiento muy sustancial en relación al crecimiento que tuvimos para el año 2025. Así que retornamos en breve. Bueno. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, antes del cambio dejé una tareita al amigo Henry Ebrard para que nos hable precisamente de el desempeño económico del 2025 y de las proyecciones que se están planteando para este 2026. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy John Rivar de nuevo con ustedes, pero ahora para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Y hoy vamos a concentrarnos en unos indicadores que son muy sensibles y hablar del tema del crecimiento, que es la tarea asignada por Manuel Jiménez. Antes de esto, vamos a revisar rápidamente lo que pasa con el mercado cambiario, porque fíjense que contrariamente a lo que mucha gente estaba esperando, el dólar no está mostrando ninguna fortaleza frente al peso dominicano. Inclusive con la baja de ayer y la baja de hoy, van 2 días consecutivos que el dólar está de nuevo bajando. Ayer no son movimientos bruscos, ayer bajó 4 centavos, hoy bajó otros 3 centavos, con eso cierra el día de hoy en 63 pesos con 45 centavos, quiere decir que apenas subiendo 2 centavos en este mes de febrero y apenas 15 centavos desde inicio del año. Recuerden que hemos cerrado el año pasado en 63 con 30 centavos. Esto es una noticia interesante y está confirmando lo que había informado el mes pasado el Banco Central, y lo ha confirmado algunas publicaciones que se han hecho en esos días, tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, otro escrito de Fitch, que muestra que los sectores generadores de divisas van a alcanzar nuevos récords y probablemente por primera vez en la historia esos sectores, o sea, exportaciones, remesas, turismo, por supuesto, e inversión extranjera van a estar sumando por la primera vez, pasando los 50.000 millones de dólares. Del lado del petróleo es al revés, se esperaba una fuerte baja de los precios del petróleo, inclusive en el presupuesto del año 2026 se proyecta un precio promedio de $47.80. Lamentablemente las tensiones geopolíticas, y en este caso la eventualidad de un nuevo conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, ha hecho de que hoy el petróleo subió prácticamente $2, cerró en $65.14, con lo que ya sabemos cuál es el precio promedio vigente para esta semana, para calcular los precios del próximo fin de semana. Y ahí es una subida prácticamente de $3 el petróleo esta semana, 61.33, eso es el promedio de esta semana, y el promedio calculado esta noche para los precios de ese fin de semana está ya en 64.29. Eso quiere decir que los precios de los combustibles no van a bajar y va a tener que subir de nuevo el costo del subsidio para mantener congelado los precios tanto del GLP como las 2 variedades de gasoil. Y no vamos a seguir hablando del oro, aunque muy importante, Emanuel, efectivamente ya el oro está de nuevo arriba de los $5.000 después de haberse desplomado el día viernes prácticamente $800 en un solo día, y está poco a poco regresando ahí. Pero más importante, voy a dedicar un poquito de tiempo a las perspectivas de crecimiento. Habrán visto la semana pasada, lo hemos comentado acá, que la Junta Monetaria para fijar las tasas de política monetaria del mes de febrero, ¿verdad? Informó de que estaba revisando ligeramente a la baja su expectativa de crecimiento para la economía dominicana, desde un rango entre 4 y 4,5 a en torno al 4%. El presupuesto 2026 efectivamente se estableció sobre la base de un crecimiento de un 4.5%, que es la expectativa que manejan algunos organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial. Todavía es muy temprano
para poder ver cuál va a ser la dinámica cuando todavía estamos apenas cerrando las cuentas finales del año 2025, donde sí ya sabemos que el crecimiento fue aún más por debajo de lo que se pensaba. Se esperaba un cierre entre 2.3 y 2.5, terminó en 2.1, pero la esperanza está que con la baja en la tasa de interés, con el aumento salarial a partir de este mes, la mayor inversión en gasto de capital que está contemplada en el presupuesto y el extraordinario desempeño de los sectores exportadores muy ayudado por los precios del oro, pues, y el turismo, esperamos que efectivamente podamos tener un crecimiento que no baje del 4%. Para eso, y con eso yo cierro el comentario de hoy, será clave un sector que lleva ya 5 trimestres consecutivos con crecimiento negativo. El sector de la construcción necesita recuperarse. Esto es lo que hará la diferencia cuando a final de este año estaremos contando cuál fue finalmente la cifra del crecimiento. Hasta aquí mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbranH, pero no se nos vayan, que vamos a seguir con Manuel hasta la recta final de esta que es suya la propuesta de la noche. Así que no se nos vayan, que ya regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, gracias Henry por tus comentarios y análisis económico. Bueno, Henry, hay muchas expectativas en torno a Haití en estas últimas horas. La Embajada de Estados Unidos en Haití está anunciando la llegada de 3 barcos de la Armada estadounidense a la península de Puerto Príncipe. Estos 3 buques forman parte de la operación Lanza Sur, que hace ya un par de meses lanzó la administración Trump en la zona del Caribe, inicialmente para combatir el narcotráfico. Eso fue lo que se anunció oficialmente, pero terminó con una operación militar bastante importante en Caracas, Venezuela, donde se arrestó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Pero hoy dice la embajada que por orden del ministro de Guerra, del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, están llegando estos 3 buques a la península de Haití. En uno de los párrafos de este comunicado de la embajada, dice en su cuenta de Twitter, dice, su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero. Hasta ahora no se conoce realmente si ha habido algún tipo de desembarco o si esta se trata de una operación meramente de vigilancia de la situación en Haití, porque tú recordarás que el secretario de Estado, Marco Rubio, llegó a advertir al Consejo Provisional Presidencial haitiano que no podía realizar ningún tipo de cambio dentro de ese consejo porque habían surgido algunos temores de que se proponían destituir este 7 de febrero al primer ministro, y Estados Unidos advirtió que no iba a tolerar la realización de ningún cambio a lo interno de ese Consejo Presidencial Provisional. Pero la presencia de estos 3 buques de la Armada de los Estados Unidos cambia radicalmente el panorama. Habrá que ver el desenlace ya posterior, pero el comunicado dice claramente de que al parecer se trata de una misión militar en los Estados Unidos que tiene por objetivo garantizar lo que es o restablecer lo que es la seguridad en Haití.
Sí, mira, yo creo que es una buena noticia. Había preocupación de que como pareciera, ¿no?, que la prioridad de Estados Unidos iba a ser el tema de Venezuela, luego el tema de Irán, todavía está el tema de Ucrania, está el enfrentamiento con Colombia, la discusión fuerte con el tema de Cuba, donde hay rumores inclusive hasta de negociaciones, y que entonces eso iba a dejar en el olvido al tema haitiano. Qué bien que así no sea. Ahora, eso también nos pone de manifiesto de que correctamente Estados Unidos está empezando a realizar de que la situación tan caótica en Haití termina atentando con el nivel de seguridad de los propios Estados Unidos, directamente e indirectamente también, porque la inestabilidad de Haití es un foco de inestabilidad para la República Dominicana. En este sentido, vamos a ver efectivamente, concretamente, qué significa esos movimientos, pero como muy bien tú lo dijiste, lo hemos visto en el caso de Venezuela, posiblemente lo vayamos a ver en el caso, no es verdad que se moviliza esos equipos, esos barcos, si no se tiene pensado utilizarlo de una u otra manera. Así que esperamos con mucha esperanza ver si finalmente alguien está dando un apoyo a la República Dominicana con la resolución finalmente de la crisis en Haití. Así que yo veo la llegada de esos barcos como una muy buena señal, una señal esperanzadora para la República Dominicana. Sí, bueno, habrá que esperar. Es un hecho que se está produciendo en las últimas horas, según dice este comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Haití, pero obviamente que el objetivo fundamental es de alguna manera intervenir en la solución caótica, dramática, de crisis general que está viviendo Haití desde hace ya años, y que, como tú dices, muy bien señala, que eso de una u otra manera impacta negativamente a la República Dominicana. Pero parece ser que Trump se ha trazado la misión de alguna manera poner orden donde él entiende que hay desorden. Entonces vamos a esperar las consecuencias de esta presencia de estos 3 buques de la Armada de los Estados Unidos. Pero otro hecho, Henry, es que hasta el día de ayer había muchas expectativas cuando se anunció esta visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la Casa Blanca en Washington. Es una visita que se produce después de un enfrentamiento verbal bastante agrio, bastante intenso entre estos 2 mandatarios. Hay que recordar que Donald Trump llegó incluso a amenazar con ordenar el arresto de Petro e incluso de atacar a Colombia. Pero de repente surgió esta invitación para que visitara a la Casa Blanca, muy a pesar de que le había cancelado ya el visado en una ocasión. Pero lo que salió en el día de hoy es que todo fue paños y manteles. Realmente mucha risa, muchos abrazos, apretones de manos. Trump llegó a considerar a Petro como una persona fantástica. Se justificó por los enfrentamientos verbales que tuvieron, diciendo que no se conocía, que él no lo conocía, pero que realmente llegó a la conclusión de que es una persona fantástica. Petro, de su modo, ha dicho que fue una entrevista muy positiva, donde se exploraron divergencias, donde se analizaron varios temas de interés común, e incluso Petro le suministró un listado al presidente Trump de líderes del narcotráfico que residen fuera de Colombia, incluso hasta en los propios Estados Unidos. Sí, bueno, definitivamente le fue mucho mejor a Petro en esta primera visita que a Zelensky en su primera visita con Donald Trump en la Casa Blanca. Tú recuerdas, ¿no? Sí. De nuevo, mira, que es siempre un poco sorprendente, ¿no? Ver un poco los vaivenes en las relaciones a veces un poco tormentosa, ¿no?, que tiene ese Donald Trump, pero
El tema es que, hablando es que la gente se entiende. Y yo creo que y eso que a veces nos dificulta, ¿no?, hacer el análisis de lo que pasa con este presidente, que efectivamente es bastante atípico, Donald Trump, es que hay un nivel de pragmatismo que no se acostumbra a ver en el manejo, ¿no?, del Estado. Ahora, yo creo que hay un trabajo importante que están haciendo los equipos que trabajan con Donald Trump, ya sin duda alguna. Sabemos que lo mismo en el caso de Haití, lo mismo en el caso de Venezuela y probablemente en el caso de Colombia, Marco Rubio también está muy pendiente de todo eso. Y de nuevo, tú ves, Manuel, el análisis de las situaciones por parte de Estados Unidos generalmente tiene que ver con dos prioridades, por lo menos en esta administración de manera más visible. Cualquier cosa que atente a la soberanía o a la seguridad de Estados Unidos se percibe como una grave amenaza y le va muy mal. Cuando ya se entiende que con las relaciones que se están rehaciendo se puede bajar la vulnerabilidad eventual de Estados Unidos o en su soberanía o en su seguridad, entonces tú puedes pasar en el campo de los amigos de los Estados Unidos. Creo que eso es muy importante, entender ese tema, porque parece ser el norte de la doctrina de la administración actual de la Casa Blanca. Sí, así es. Vamos a hacer una pausa, Henry, porque hay otros temas igualmente de interés que merecen nuestra atención, así que retornamos en breve. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
Bueno, Henry, al inicio del programa hablamos bastante sobre el desempeño económico del 2025, pero igualmente de las perspectivas económicas que se están planteando para el año 2026, el presente año. El presidente de la República, Luis Abinader, yo creo que concluye hoy su participación en la Cumbre Mundial de Gobierno que tiene lugar en Dubái, y hoy participó en un panel junto a los presidentes del Paraguay, Santiago Peña, y Daniel Noboa de la República de Ecuador. Él destaca que el país avanza hacia una ruta orientada a duplicar el tamaño de su economía hacia el año 2036. Explicó que esa meta se apoya en el impulso a la inversión, el fortalecimiento de la logística, la innovación y el desarrollo de sectores tecnológicos de alto valor agregado. En esencia, eso es lo que está planteando, ha sido el discurso del presidente de la República, porque hay que destacar que en este encuentro, además de la presencia de líderes de gobierno, también participan líderes empresariales de todo el mundo. Mira, yo creo que esa es una muy buena noticia, y es precisamente lo que se espera de la gestión del presidente Abinader, de aprovechar esos foros internacionales, esos eventos, para mantener la visibilidad de la República Dominicana en el momento cuando la República Dominicana se ve desde fuera, mucho más que desde dentro, como es la niña bonita de Latinoamérica, a pesar de que efectivamente la tasa de crecimiento no fue a la altura de lo que se esperaría, lo del año pasado 2.1, pero como lo hemos hablado al inicio del programa, se vislumbra un crecimiento superior, o por lo menos de un 4% en este año 2026, y la posibilidad de que se acelere el crecimiento, porque cuando el presidente reitera en este foro de que el objetivo de República Dominicana es duplicar el tamaño de la economía, tú estás hablando de una agenda muy agresiva, muy ambiciosa, pero la ambición, la agresividad en las proyecciones es algo que también atrae a los inversionistas. No hay mejor prueba de eso que la cifra que dio a conocer a principios de semana el Banco Central de la República Dominicana, que informó que por primera vez en la historia se logró una inversión extranjera que superara los 5.000 millones de dólares. Nunca eso había pasado. Estamos hablando de que el año pasado hubo un crecimiento de más de 500 millones de dólares en la inversión extranjera, que se ha concentrado principalmente en los dos sectores estrella, el turismo y la energía. Y esa inversión en energía adicional nos muestra que ya los inversionistas están apostando a este crecimiento adicional, porque si no, no haría falta hacer mayores inversiones en generación de electricidad. Si se va a duplicar el tamaño de la economía dominicana, va a ser necesario en los próximos 10 años aumentar en más de un 50% la generación eléctrica en el país. Así que yo creo que eso es una buena noticia, aunque quizás los resultados no se vean a corto plazo. En esos foros, captar inversión es generar los empleos dentro de 3 o 4 años, y probablemente sea otra gestión de gobierno, la gestión de otro gobierno, que se va a beneficiar del encuentro del discurso de hoy en esta cumbre. Sí, bueno, se está apostando a un escenario para garantizar primero el crecimiento interno, que no sea un crecimiento que esté por debajo de lo que ha sido históricamente el país, como es el caso del año 2025. Para el 2026 se está proyectando un crecimiento superior, un poco superior al 4%. Pero el escenario que se está apostando para eso es mayor inversión pública, mayor comercio global, mayor comercio internacional, apostando desde luego a que el oro mantenga el comportamiento a niveles de precio que ha mantenido hasta ahora.
pero se señala, se hace la observancia de que esto, a pesar de que el escenario mundial está marcado por conflicto e incertidumbre. Sí, eso obviamente plantea de nuevo de que para tú pasar de una economía que está creciendo después del COVID en torno al 4%, un poquito más, para tú duplicar el tamaño de la economía de ahí al 2036 o el 2038 o el 2040, poco importa, tú necesitas tasa de crecimiento mayor al 6%. O sea, es un salto considerable que no se logra sin decisiones profundas por parte de la sociedad dominicana, porque eso significa que tú tienes que resolver el sector eléctrico, tienes que resolver la capitalización del Banco Central, tú tienes que resolver el tema de la informalidad laboral, más de un 63% en el sector privado, tú tienes que resolver el tema de la fiscalidad, cómo lograr incrementar los ingresos bajando, la cual te permitiría probablemente para las pequeñas y para las microempresas tener un tratamiento mucho más favorable que le justifique pues formalizarse, y que todo eso a su vez significa, si hay más crecimiento, si hay mejores empleos, más productividad, entonces tener más y mejores empleos con salarios que permitan, con esos incrementos de salario que provenga de este incremento de la actividad económica, cerrar ya definitivamente la brecha entre el costo actual de la canasta de bienes y servicios y lo que son los salarios promedio. Todavía hay una brecha de prácticamente un 20%. El salario promedio de la CIPEN en torno al 38,000 pesos, compra en torno al 80% de la canasta promedio. Lograr plantearse que esta brecha desaparezca, ese es un trabajo de probablemente 8 o 10 años, pero ese largo plazo tienen que empezar mañana a las 8 de la mañana. Sí. Henry, yo sé que coincidirá conmigo con lo que voy a expresar ahora, sé que te va a generar preocupación al igual que a mí. El Washington Post es uno de los diarios más emblemáticos de los Estados Unidos, incluso muy vinculado a la historia democrática de ese país. Hay que reconocer un hecho que produjo la atención mundial y que este diario fue quien reveló el llamado escándalo Watergate, que desembocó con la renuncia del presidente Nixon en aquel entonces. Pues hoy, este diario estadounidense que tiene su sede en la capital norteamericana, en Washington, está anunciando el despido del 30% de su personal, incluso está cerrando su sección deportiva. Es un hecho que pone en evidencia que tiene una situación económica un tanto difícil. Su director, el señor Murray, lo dice en una conferencia que tuvo por Zoom con el personal del diario, pero este es un golpe muy fuerte para la prensa en los Estados Unidos. Sí, hay una historia muy triste, porque obviamente el Washington Post es una referencia mundial y por supuesto es parte de la cultura de Estados Unidos y más especialmente, como tú hiciste, esta justa referencia, ¿no?, al caso del Watergate que provocó la renuncia de Richard Nixon en los Estados Unidos. Ahí había una serie de cosas, el hecho de que la propiedad del Washington Post, que está en manos de Jeff Bezos, probablemente algunos errores de management, algunos errores estratégicos, algunos empleados obviamente muy descontentos, recuerdan de que durante las elecciones pasadas en los Estados Unidos, el Washington Post, que tradicionalmente brindaba oficialmente su apoyo a la candidatura demócrata, por primera vez no lo hiciera, no dio el apoyo a Kamala Harris, y según lo que declaran varios empleados hoy del Washington Post, eso provocó la cancelación de miles y miles de suscriptores, que era la base sólida del Washington Post. Así que es triste porque este caso sonó más porque es el Washington Post, pero tú ves que alrededor del mundo
la prensa está pasando por momentos muy, pero muy difíciles, y ahí esta vez pues le tocó a un monumento, lo que queda ya como monumento, porque se va a un tercio de los empleados, así que es un día un poco triste para la prensa mundial, sí. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por su sintonía. Hemos llegado al final de esta propuesta de la noche. Henry Ebrard, un servidor, Manuel Jiménez, les reiteramos las gracias y recordarles siempre que además de la frecuencia de este canal de Teleimpacto, seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.